Buenas, somos el grupo 3 de la clase de despachos legales y hoy estaremos hablando sobre el proyecto de la reformación y actualización del Código de Ética del Abogado. Está este grupo conformado por nuestros compañeros Alba Justo, Elena Carnación, Frank Díaz, Jacob Gregorio, Álvaro González, Luis Guzmán, Derian Mejía y quien les presenta, Nicole Álvarez. Bueno, yo les voy a estar hablando un poquito sobre las disposiciones generales, empezando por el artículo 1, que fue uno de los que nosotros decidimos modificar. Habla sobre los deberes esenciales de los abogados y nosotros entendemos que lo primordial de esta profesión es contribuir a la justicia, obedecer la ley y tener diligencia profesional. Y cuando hablamos de diligencia profesional nos referimos a hacer todo lo posible para que el cliente se sienta conforme con los resultados y también que al mismo tiempo, o sea, se sigan los procedimientos que se deben de seguir. Junto con esto lo acompaña un párrafo que dice: el profesional de derecho debe tener una conducta donde jamás infrinja las normas del honor y la delicadeza que caracteriza a todo hombre de bien. En el artículo 2, el profesional de derecho debe ser leal y veraz y debe de actuar con buena fe. Estará siempre antes que su propio interés la justicia de la tesis que defiende. Este también lo modificamos un poquito. Básicamente nada más lo concretizamos, dice exactamente lo mismo. Habla sobre la lealtad y la veracidad de los profesionales del derecho. En el artículo 2 deben de conducirse con el máximo rigor moral. La conducta privada del profesional de derecho se ajustará a las reglas del honor, la dignidad y el decoro, observando la cortesía y consideración que imponen los deberes de respeto mutuo entre los profesionales de derecho. Esto decidimos dejarlo tal cual. En el artículo 4, los profesionales del derecho deben respetar y hacer respetar la ley y las autoridades públicas legalmente constituidas. La esencia de su deber profesional consiste en defender los derechos de su cliente con diligencia y estricta sujeción a las normas jurídicas y la ley moral. El artículo 5, el profesional debe controlar el manejo de las emociones, siempre absteniéndose a decir solamente lo necesario para la defensa de los derechos de la parte representante o interesada. Serán prohibidas cualquier falta de respeto o de violencia, tanto entre los profesionales de derecho como los clientes. Este lo cambiamos en su totalidad por el hecho de que no se contempla mucho en el Código de Ética ese respeto que debe existir dentro del tribunal y tanto como fuera de él, entre los profesionales de derecho, o sea, entre los mismos abogados, también hacia el juez y hacia los mismos clientes. Para finalizar, el artículo 6, la publicación de avisos serán permitidos siempre y cuando sean dados sin intención de confundir ni prometer. Esto también lo cambiamos, lo modificamos un poquito. El abogado no debe de utilizar los periódicos para discutir los asuntos que se le encomiendan, ni dar publicidad de las piezas del expediente, los asuntos no fallados. Es decir, un expediente que esté todavía abierto o en proceso, no puede hablar de él públicamente. Una vez concluido el proceso, el abogado podrá publicar los documentos y actuaciones, así como también sus comentarios sobre los mismos, en forma respetuosa e imparcial. Bien, seguimos con las disposiciones generales. Básicamente hemos modificado 4 artículos de estas disposiciones generales. La primera es el artículo 7, que habla sobre la formación de la clientela y cómo debe de fundamentarse con la capacidad profesional y honorabilidad. El abogado podrá usar mecanismos de marketing para su beneficio, en donde este hablará únicamente de su trabajo profesional, sin compararse con otros abogados o firmas de abogados, sin comprometer la dignidad de sus clientes ni revelando información. ¿Por qué decidimos modificar este artículo? Bueno, básicamente teníamos que hacer un enfoque un poquito más moderno a las condiciones y a las necesidades de la vida actual, del mercado actual. Por ende, consideramos que los abogados tienen la necesidad algunas veces de hacer sus propios mecanismos de marketing y tienen también el derecho de beneficiarse de esto. Volvemos también con con el artículo 8, que también fue modificado. Básicamente dice que el profesional del derecho no permitirá que se hagan públicos por medios ajenos sus servicios. Él únicamente podrá solicitar publicidad a su nombre. El artículo 9 también fue modificado y es básicamente que el abogado puede dar su opinión sobre asuntos específicos si le es solicitado únicamente. No podrá actuar con intención de contraer nuevos clientes. Únicamente podrá actuar conforme a su capacidad profesional y demostrar honorabilidad. Básicamente esto es para demostrar la lealtad hacia el mercado y otros abogados y para evitar también la mala práctica de que actúen con mala fe y digan cosas que no tengan que decir para simplemente contraer clientes.
Siguiendo en la misma línea, el artículo 10 habla sobre que el abogado que directa o indirectamente pague o recompense a las personas que lo hubieran recomendado procede contra la ética profesional. El profesional que tenga conocimiento del hecho de que un abogado acostumbre tal práctica con el propósito de obtener una clienta deberá denunciar el caso al colegio a fin de que se le apliquen las correspondientes medidas disciplinarias. Este artículo no fue modificado porque consideramos que es un artículo que va justamente bajo la línea de lo que nosotros creemos que es la buena ética profesional. Y para hablar ya últimamente del otro artículo que se modificó, que fue el artículo 11, consideramos que el profesional de derecho puede llevar a la prensa la discusión de asuntos que se hayan subjudice, pero no puede revelar informaciones que se hayan acordado entre abogado y abogado, ni información que perjudique el contrario. Y básicamente esto es con lo, como ya hemos mencionado anteriormente, para que simplemente no perjudique a otros abogados dentro de la práctica del derecho y mucho menos a los abogados ni a la contraparte dentro de un procedimiento. Y los otros artículos 12, 13 y 14 no fueron modificados porque van muy de la mano con las modificaciones que hemos hecho anteriormente. Muchas gracias. Bueno, del secreto profesional, el secreto profesional es uno de los pilares del sistema de derecho, es decir, que es esencial para el correcto ejercicio profesional y para la defensa de los derechos de los ciudadanos y para la correcta administración de la justicia. El abogado tiene una obligación de colaborar con la justicia, una situación que puede colisionar con el secreto profesional. Y en general, en caso de conflicto, prevalece el secreto profesional porque es la única forma de garantizar el libre ejercicio del derecho. Al igual que en otras profesiones, los abogados tienen el deber de no revelar, por cualquier vía o forma, ningún tipo de información que haya podido conocer en virtud de una relación profesional que le une a su cliente. No importa que esa información sea secreta o que sea conocida por terceros. El abogado no podrá simplemente revelar datos de cualquier índole que su cliente le haya confiado. Entonces, debido a todo esto, este capítulo nosotros, a nuestro entender, abarca todas las situaciones posibles que se puede encontrar un abogado en tal situación que se verá perjudicado por esta información y de cómo puede solventar el problema. Cabe destacar que el secreto profesional no tiene límite temporal y que es un deber que se debe seguir incluso cuando la relación y abogado-cliente llegue a su fin. Gracias. La clientela es una parte esencial para el abogado, ya que eso es un negocio, es una profesión, perdón, como todas las otras, en la que hay que convivir con los otros seres humanos. Entonces, en la ética del abogado, el trato del cliente debe de ser muy, muy específica y muy detallada. Se debe tener respeto por el cliente en este caso y no divulgar sus secretos, como decía mi compañero, y no poder hablar con el cliente de otro colega en un juicio. Uno de los artículos que modificamos fue el artículo 22, que dice que el abogado servirá a sus clientes con transparencia, efectividad para hacer valer sus derechos sin temor a provocar contrariedades o represalias de autoridades o sociedad civil. Este fue el cambio que hicimos, ya que dijimos que añadimos que deberá representar a sus clientes con transparencia y efectividad y, y que debe hacerlo sin temor a provocar una represalia de autoridades o de la sociedad civil para que pueda hacerlo ajustado a la ley y no al efecto que eso puede generar. El otro artículo que modificamos fue el artículo 27, que dice que una vez que un abogado acepte manejar un asunto, no podrá retirarse hasta que represente una causa justificada que afecte su reputación como profesional. Esto lo pusimos para que un abogado no se retire de un caso sin una justificación válida y que no deje a su cliente desamparado. Otro artículo que modificamos fue el artículo 30, que dice que si en el curso un abogado cree que debe cesar la representación de la prestación de sus servicios a un cliente, debe prevenirlo con un tiempo de 15 días laborables antes, para que su cliente se pueda proveer de otro profesional que creyera conveniente a sus intereses. Esto lo hicimos para que, al igual que en otras profesiones, cuando una persona es despedida, o va a renunciar, se le debe de avisar 15 días antes para así poder ocupar su puesto. El cliente no quede indefenso un día o dos antes de participar en una corte. Cuando el otro artículo que modificamos fue el artículo 31, que dice que cuando en causa criminal se le confiere al abogado la defensa de oficio para exigir de su defensa el pago de honorarios, siempre y cuando el reo tuviera medios económicos, y si no, el Estado debe hacerse cargo de los honorarios.
En este artículo entendimos que había un hueco de que si el reo no tuviera medios económicos, entonces el abogado no se le pagaría. Y por eso añadimos al final que en caso de que el reo no tuviera medios económicos, el Estado debe hacerse cargo del pago de sus honorarios. El otro artículo que modificamos fue el artículo 33, que dice que el abogado debe dar recibo a su cliente por las entregas de dinero que le hiciera como anticipo o cancelación de honorarios o gastos y justificar cada una. En este artículo añadimos que se debe de justificar cada uno, o sea, una factura justificando cada monto y cada pago que el cliente va a hacer. Otro artículo que modificamos fue el artículo 36, que dice que el abogado dará un aviso inmediatamente a su cliente sobre cualquier bien o suma de dinero que reciba en su representación y deberá entregarlo íntegramente tan pronto como se han reclamado en un plazo de 5 días laborables. Aquí lo que añadimos fue que se ha entregado dentro de 5 días laborables, porque el artículo no especificaba en qué tiempo el abogado debería entregar los recursos al cliente. En este caso se puso un plazo de 5 días para así poder tener un margen dependiendo el bien o la suma de dinero que se le entregó a su cliente a través de él. Otro artículo que también modificamos fue el 37, que dice que después de aceptado un asunto y que no haya sido aún iniciado el juicio, un profesional del derecho no puede revocar su determinación para asumir la defensa del adversario de su cliente. Es decir, que un abogado no puede renunciar antes de iniciar un juicio a la defensa de su cliente para irse a la defensa del contrario. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el capítulo 4, el cual trata de los honorarios. Sin embargo, no solamente trata de la forma de cobro del abogado, sino de su honor en el desenvolvimiento con sus colegas. Entonces, primero queremos dar una mención especial al artículo 47, el cual habla de cómo se recomienda que el abogado debería de estimar el cobro de los honorarios. Entonces, entendemos que una de las partes más importantes son el numeral E, el cual dice que el abogado debe tomar en consideración la fortuna o situación pecuniaria del cliente, tomando en cuenta que el abogado al final del día es un servidor para el resto de las personas. Y también el numeral F, el cual dice que el carácter de la intervención fiel y profesional, esto sí se trata de trabajos aislados o de servicios fijos o constantes. Esto quiere decir que el abogado debe tomar en consideración las actuaciones que son especiales o extraordinarias o las actuaciones que se repiten muchas veces en el tiempo. En este artículo no hicimos ninguna modificación. Okay, entonces, ahora el artículo 58, que constituye una grave violación al tener comunicaciones privadas con los magistrados en relación con un juicio pendiente o de un asunto que se gestione, ofreciendo argumentaciones en pro de su causa. El abogado tiene que actuar con completa transparencia y no es una actuación muy honorable el tratar de influenciar a los magistrados o fiscales del Ministerio Público o cualquier otro funcionario. Entonces, esto es algo que nos parece especialmente importante porque en el contexto de la sociedad dominicana es algo que se ve mucho en la práctica. Entonces, en este artículo no hacemos ningún cambio. Artículo 62, que constituye una falta grave mantener conversaciones privadas con los jueces relativas a los asuntos que estos tienen pendientes de resolución, sin ellas se argumenta sobre puntos que no consten en los escritos o documentos que obran en el expediente. Precisamente, esta actuación es una actuación que quita a la parte contraria el derecho a la debida defensa, pues el juez o el magistrado que debe juzgar el expediente va a tener información a la cual la parte no tiene la oportunidad de defenderse. Por último, el artículo 64, al cual queremos hacer la modificación, principalmente en el acápite que habla sin recurrir a la publicidad. Esto porque en el contexto en el que nos encontramos, donde las redes sociales forman gran parte de la vida, donde es parte del uso diario, entendemos que cuando se encuentra a un colega en el derecho que tenga una conducta moralmente censurable, es deber del abogado dar esto a conocer a las personas. Entonces los dejo con mi compañero para que les siga hablando del próximo capítulo. Yo les voy a hablar sobre las relaciones del abogado con sus colegas. Entre los abogados deberá existir un espíritu de fraternidad que enaltece la profesión, es como un mutuo respeto,
sin que influya en la animadversión de las partes, se abstendrán cuidadosamente de expresión maliciosa y de aludir a antecedentes personales. Este artículo lo hemos dejado igual. Eh, Yo voy a hablar sobre la aplicación de las sanciones disciplinarias y básicamente la acción disciplinaria a la que se refiere este nuevo código será en cuanto a la responsabilidad civil y penal por daños profesionales del derecho. Por lo tanto, no será un obstáculo para imponer una queja, acción o causa en juicio por las causales en las que se funde la corrección. Las correcciones disciplinarias que se aplican en este código son las siguientes. Una, en primer lugar, una amonestación. Esta siempre se hará de forma confidencial. Una inhabilitación temporal del ejercicio de la abogacía, que puede ser de entre un periodo de entre un mes a 5 años, y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la abogacía de manera absoluta. Además, cuando las sanciones disciplinarias se enuncian en forma alternativa, queda decisión del tribunal disciplinario elegir la que considere más conveniente. Muchas gracias. Eh, Para finalizar, voy a hablar de la aplicación de las sanciones disciplinarias. Y bueno, esto ocurre cuando un abogado está haciendo cierto manejo o cierta disciplina de manera incorrecta, en la cual incurre a una sanción. Y en el caso de las sanciones sería por nuestra parte que creemos que deberían permanecer de la forma en que se establece. eh, Porque nos parece que las mismas son justas. Sin embargo, nosotros agregaríamos a estas sanciones quizás una suspensión que fuera desde los 5 días laborables en un periodo de trabajo hasta los 6 meses en base a la gravedad que pudiera tener cada situación. Esto refiriéndonos a 5 días laborables, cuando lo decimos nos referimos a la práctica y sería el tiempo que un abogado debería de dejar de ejercer como tipo de sanción, ya que entendemos que una amonestación que fuera, que fuese, perdón, de económica, muchos abogados tomarían la iniciativa de, ok, yo puedo pagar cierta cantidad de dinero, entonces voy a cometer tal sanción y de esta forma ellos podrían aprovecharse de un sistema. Sin embargo, si ponemos sanciones que fuesen suspensiones de la práctica, creemos que esto podría evitar de una manera eficaz y corregir estos errores para que no fuese tan fácil volverlos a cometer. Así culminamos como grupo. Queremos dar las gracias por su atención.